Es un gran placer porque es como volver al origen un poco, ¿no? De la responsabilidad social que nació aquí. La responsabilidad social universitaria nació aquí en Chile, en los inicios de los años 2000 del encuentro de ustedes que se reunieron en el proyecto Universidad Construye País, que estaba liderado en la época por Mónica Jiménez, que se volvió después ministra de Educación del primer gobierno de su actual presidenta de nuevo. Entonces hay una gran continuidad. Y yo en la época, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, empezaba a colaborar con una iniciativa continental de ética, capital social y desarrollo, se llamaba. Era financiada por el gobierno de Noruega y era una iniciativa que el presidente Iglesias del BID de la época había querido lanzar con el señor Bernardo Klicksberg, que es un argentino dedicado al tema de la gestión social, la gerencia social y de la economía con rostro humano, como él dice, ¿no? Y yo, bueno, joven en la época, me metí en ese asunto por la vía de la ética, porque era los inicios de los años 2000 y había sucedido un gran evento, era el caso Enron en Estados Unidos. No sé si se acuerdan de eso, de esa empresa cuyos directivos muy ricos se dedicaban a robar y a robar y a robar y a hacer trampas, y una compañía de auditoría mundialmente conocido escondía las trampas. Entonces todo el mundo hacía trampas éticas hasta que se descubrió. Fue un escándalo, incluso creo que alguien se suicidó, o sea, fue muy chocante para la sociedad norteamericana. Y inmediatamente buscaron, pero ¿por qué hicieron eso esas personas si ya forman parte de los ricos, ¿no? Y encontraron que salían de la escuela de negocios de Harvard, ¿no? Y entonces fueron a ver a Harvard y dicen, oye, ¿qué están enseñando en Harvard, no? Y estudiaron el tema muy seriamente en Harvard y vieron que efectivamente los tipos de enseñanza de maximización de los beneficios minimizando los costes, ¿no? Que se dan en esas escuelas de negocios producen una propensión a sencillamente actividades antiéticas. Entonces, para mí era muy importante porque yo ya me había leído Edgar Morin antes. Yo ya tenía mi sentido crítico frente a las malas epistemologías y veía que la enseñanza en grandes universidades puede formar parte no de la solución, sino del problema que tenemos. Qué interesante, ¿no? Entonces, a partir de eso, por mi cuenta, sin conocer todavía Universidad Construye País, yo también caí en el concepto de responsabilidad social universitaria, y obviamente después hicimos varios encuentros. Fue muy lindo. Y en esta época, este concepto de responsabilidad social universitaria encontraba un montón de gente en su contra, porque sonaba como empresarial, ¿no? Ya que la RSE obviamente todavía domina el panorama de la RS, pero yo he seguido firme con el concepto y creo que tuve razón. Y la verdad que lo que les quiero presentar hoy tiene que ver con la evolución del concepto, y eso se nota en los discursos que hemos escuchado esa mañana, ¿no? Primero, un abordaje de la RSU que empieza por investigación, que habla de spin-off, que habla de la necesidad de crear empresas a la frontera de la tecnología que vayan resolviendo los problemas sociales, que es
otro tipo de discurso que a mí me gusta mucho, ¿no? Con esa articulación con la necesidad de una formación diferente, obviamente, del alumno, y la representante del Ministerio de Economía, que nos habla de un consejo de responsabilidad social que une los diferentes grupos de interés, ¿no? de la sociedad, y los académicos forman parte de eso. Le puedo decir que en Francia, el país donde vivo actualmente, pero voy a volver a América Latina porque no puedo vivir lejos de América Latina. En Francia hay una plataforma de responsabilidad social empresarial que el mismo primer ministro ha pedido que se instale, y que de igual modo asocia todos los actores de la sociedad, o sea, no solo las empresas, sino las ONGs, los sindicatos, los universitarios. Y bueno, el vicepresidente de esa plataforma es Michel Capron, es un profesor emérito de gestión de la Universidad París 8 y fue el relator de mi tesis de doctorado dedicado a la responsabilidad social, y fue él también alguien muy importante para la ISO 26000, ¿no? Esa guía de responsabilidad social. Es decir, la responsabilidad social está saliendo del mero ámbito empresarial y de la mera cultura empresarial, ¿no? Cuando la representante del ministerio dijo que 75% de los consumidores europeos exigen, ¿no?, responsabilidad social a las empresas, es verdad ahora, y es un tema que hace que se les ha desbordado por todos lados a los empresarios la responsabilidad social. Y ahora es un tema que, si siguen los trabajos, por ejemplo, de Greenpeace, de Amnesty International, de grandes ONGs como Peuple Solidaire, etcétera, pueden ver que ellos utilizan los argumentos de la responsabilidad social para fiscalizar las grandes empresas, ¿no? Nuestro problema todavía en la academia es que nadie nos fiscaliza desde el exterior, ¿no? Y a mí me gusta que en Chile, sí, por sus problemas internos de financiación de una educación demasiado cara y que descansa demasiado en el poder adquisitivo de las familias y no del Estado, ustedes tengan una visión crítica frente a la universidad, porque es de la crítica que hacemos avanzar las cosas desde los inicios de la modernidad, o quizás desde los inicios de la humanidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y les invito a concebir esa evolución, ¿no?, como clave para el tema de responsabilidad social, que creo que sí es un buen concepto y que quiero otra vez subrayar aquí, ya que está en su casa, donde nació, ¿no? Bien, lo entiendo como desafíos desde América Latina, porque es bien importante tener una visión latinoamericana. Quiero también contextualizar mi charla con el Congreso de Educación Superior que tuvo lugar en Cuba este año, en febrero, donde vino el número 2 de la UNESCO, el señor Tang, a sacarnos la tarjeta roja a todos los latinoamericanos, y él dijo: no entiendo el chino, ¿no? Hablaba en inglés y decía: yo no entiendo, ustedes forman parte del único continente del mundo donde se habla solamente 2 idiomas, ¿no?, español y portugués, y bueno, con el español y el portuñol todo el mundo se entiende, ¿no? Misma historia, mismo contexto económico, mismas problemáticas, todo es igual acá, ¿no? Desde México hasta Chile, todo es igual. Sin embargo, ustedes es el único continente que no tiene integración universitaria. No se puede ni convalidar un título chileno en Brasil o en México. Me van a cambiar eso, porque eso es insoportable, ¿no? Y el tipo está con cólera, y me parece que es una sana cólera y que la debemos tomar en cuenta,
Por eso no quiero hablar ni desde Chile ni ningún país, sino desde América Latina, porque la verdad yo que viajo mucho, escucho lo mismo en todos los países latinoamericanos, ¿no? Y ni nos damos cuenta, ¿no? Bien, una primera reflexión un poco filosófica sobre el rol social de la universidad, ¿no? Confundimos mucho el rol social de la universidad con la profesión de la universidad, con el quehacer diario de la universidad. Para mí, primero, la universidad es una institución milenaria, ¿no? Nació al final de la Edad Media y eso hay que recordar. ¿Y qué pasó en ese momento? Se empezó a desacralizar el saber, ¿no? Eso es fundamental. Nosotros nacemos hace más de 1000 años de un proceso mundial de desacralización del saber, ¿no? Entonces, esta desacralización del saber es un proceso renacentista y que nosotros debemos hacer renacer permanentemente, ¿no? Y es una tarea específica en ese proceso de desacralización que es la universidad, de entender que la universidad no está tanto para transmitir saberes y producir saberes, sino para producir la legitimidad de los saberes producidos y transmitidos, ¿no? Lo que nos toca a nosotros no es ser una casa de capacitación. Lo que nos toca a nosotros es ser una casa de legitimación de todas las capacitaciones, ¿no? Es por eso que nosotros en la universidad entregamos licencias para ser profesional, ¿no? Entregamos títulos, ¿no?, que te autorizan, que te da la legitimidad, ¿no?, de ejercitar tu profesión, de ejercitar tu saber, ¿ok? Entonces, no somos centro de innovación, no somos centro de formación, somos una curiosa ágora, ¿no?, que produce la legitimidad de todos los saberes, las formaciones, las capacitaciones. Y eso es bien importante porque esa legitimidad es siempre ligada a un diálogo, ¿no? Legitimidad no es verdad, ¿no? A mí no me gustaba ese enfoque de Universidad Construye País, si se acuerdan, ligado a los valores, ¿no? El valor de la verdad, etc. No. Los impactos, y eso sigo firme con esa idea, porque el propósito de la universidad no es de entregar el valor de la verdad en el corazón de los alumnos, sino proteger la legitimidad. Y la legitimidad viene de un diálogo. La verdad la buscamos, obviamente es un horizonte, pero lo que producimos es la legitimidad aquí y hoy, ¿no?, de la comunidad científica que se pone de acuerdo que más o menos sí, pues vemos las cosas así y pensamos que este tipo de teoría es más sólido que el otro, pero sin tener la verdad absoluta, seguimos dialogando, seguimos criticándonos, etc. Y ese diálogo permanente que se origina al final de la Edad Media tiene que seguir, ha pasado la modernidad y ha seguido, ¿por qué? Porque hubo autonomía universitaria frente a los poderes, ¿no? Entonces, criticamos la Torre de Marfil, pero cuidado, cualquier organización necesita su piel, ¿no? Entonces, que no sea una torre tan alta, ok, que no sea de marfil, sino de papel, ok, pero que sea un espacio protegido también de la sociedad y los poderes sociales, porque si nos instrumentalizamos, nos volvemos casa de empleabilidad. Y mucho cuidado con eso, porque ahí perdemos la noción de diálogo, la noción crítica y nos volvemos pues casa de empleabilidad, es decir, una especie de peldaño para distribuir los profesionales en las diferentes empresas del país. Y esto es abandonar nuestro papel de búsqueda de la legitimidad, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Eso es bien importante. Ahí te voy a leer acá porque ya estoy absolutamente ciego. Ahí sí me puedo leer, ¿no?
Entonces, esa legitimidad de los saberes, eso es mi contribución a su debate sobre lo público de la financiación de la educación superior. La legitimidad de los saberes, como vive del diálogo entre pares, ¿no? Es pública, ¿no? Es un producto público por definición. Yo no puedo decidir de la legitimidad en mi rincón de los saberes, ¿no? Siempre los tengo que compartir con los demás y es del debate crítico que producimos una legitimidad o que producimos un conflicto, una contradicción y que nos separamos diciendo, bueno, todavía no hay legitimidad, ¿no? Bien. Entonces, obviamente, cualquier privatización del saber, ¿no? va a derrumbar esa legitimidad, ¿no? Por eso no puede haber una universidad Coca-Cola, no puede. Puede haber una casa de formación, innovación y producción de conocimiento Coca-Cola, ¿por qué no? Pero no puede haber una universidad Coca-Cola, en el sentido de que Coca-Cola es una organización que busca maximizar los intereses de Coca-Cola. Y eso no tiene legitimidad universalizable, ¿no? Porque somos nosotros los que nos dedicamos a la universalización de la legitimidad del saber. Si abandonamos eso, abandonamos todo, ¿no? Y por eso tenemos un carácter público, lo que no significa obviamente que no podemos operar desde una gestión privada, ¿no? Pero nos debemos absolutamente a esa publicidad de la legitimidad del saber, ¿no? Bien, diciendo eso, la gran evolución histórica del conocimiento, esa gran evolución desde el Renacimiento, la desacraliza el saber, ¿para qué? Para la democratización de la vida humana. Y ahí deberíamos ser muchísimo más innovadores de lo que somos, ¿no? Por eso le traigo este ejemplo del Barefoot College, ¿no? Que queda en la India. Es una innovación para mí espectacular. Logran formar mujeres analfabetas de todo el mundo en ingeniería solar y no solamente lo hacen con analfabetas, con mujeres, sino lo hacen en 6 meses. 3 disrupciones en nuestras rutinas y nuestras evidencias universitarias. Sí se puede volver ingeniero en 6 meses, ¿no? Sí se puede volver ingeniero a una mujer y una mujer analfabeta de las partes más pobres del mundo. No les digo cómo vuelven empoderadas a su comunidad, ¿no? Para organizar la cocina colectiva, ¿no? Todo con energía solar, etcétera, etcétera. Barefoot College, un gran ejemplo que creo que nos puede remover un poco el piso, porque necesitamos removernos el piso, ¿no? Bueno, también yo sigo firme, y ayer se fue un tema de discusión en la preparación de ese encuentro, si, bueno, responsabilidad social, huele tanto a empresa, ¿por qué no compromiso? ¿No? Y yo, sí, pues no estoy casado con la etiqueta, bueno, RCU podría ser otra cosa, pero reflexioné volviendo al hotel y recordé a Levinas, a Emmanuel Levinas, y él es un filósofo que curiosamente dice que hay una contradicción entre la responsabilidad y el compromiso, cosa que nos parece raro porque han visto el video, ¿no? Todo el mundo hablaba, ¿qué es RCU? Compromiso, 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 es espontáneo, ¿no? Pues les invito a ver que para Levinas, y creo que tiene razón, en el compromiso yo prometo, pero nadie me pidió nada. Yo prometo, yo me comprometo, ¿no? Mientras que en la responsabilidad yo respondo, otro me llamó. Yo no fui el iniciador de la responsabilidad, mientras que yo soy siempre el iniciador de mi compromiso. Y eso cambia todo si vemos que, primero, en el compromiso soy fuerte. En el compromiso soy fuerte porque tengo que garantizar que el futuro, el porvenir, va a ser como yo he prometido. Entonces necesito controlarlo todo. Es desde mi fuerza, ¿no?, que yo me comprometo. Mientras que la responsabilidad viene de ti, es desde tu interpelación
que me fragiliza a mí, que me sensibiliza a mí y que me constituye un nuevo rostro que yo te respondo. Ah, eso es otra cosa. Entonces, por un lado, el compromiso pide fuerza. Por el otro lado, la responsabilidad pide sensibilidad y pide fragilidad. Y es desde la fragilidad de una universidad inquieta sobre sí misma de, oye, ¿qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es desde esa fragilidad que podemos organizar la responsabilidad social. No desde, sociedad, yo me comprometo contigo porque yo soy la universidad, yo soy buena, inteligente y te voy a extenderme hacia ti, me voy a proyectar para ayudar a solventar todos tus problemas, ¿no? El compromiso social se organiza entonces desde la fuerza, mientras que la responsabilidad social surge desde la fragilidad. Yo les invito a trabajar este tema. Entonces el compromiso siempre arriesga caer en hinchazón del yo, de la organización, hinchazón de la soberbia académica, ¿no? Es una palabra que les invito a rumiar, a llevarse a casa. Si el compromiso va primero, obviamente se necesita compromisos, ¿no? Obviamente se necesita prometer y cumplir con las promesas. Pero si la responsabilidad va primero, yo primero te escucho a ti. Primero me interpelaste. Entonces mi compromiso tiene otra posibilidad de llegar a una diferencia feliz, ¿no? Ese es un poco lo que les quería decir. ¿Por qué la RSU en América Latina? Por 1000 razones, pero realmente 1000 razones, ¿no? Porque la extensión siempre es la última rueda del coche, ¿no? Y si no me creen, vayan a ver su tasa de financiación frente a formación e investigación, ¿no? Entonces, la extensión por sí sola no tiene el poder de transformar la formación y la investigación. La solidaridad de la extensión puede degenerar en soberbia académica. No es porque hacemos extensión que estamos inmunes contra los problemas sociales, ¿no? Porque los dobles discursos de la gestión universitaria deben ser enfrentados. Por ejemplo, en el salón de clase que viva el desarrollo sostenible, ¿no? Pero en los edificios de la universidad, este aire acondicionado a todo dar, este despilfarro eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Y la RSU justamente es metodología de medida y corrección permanente de las incoherencias de gestión, ¿no? Y eso es bien, bien, bien importante, ¿no? Y el tema ambiental, que no estaba presente en la extensión, sí está presente en la responsabilidad social. Y es un tema social el tema ambiental, no es un tema sin los hombres, no es un tema de la naturaleza. La naturaleza puede vivir sin nosotros, ¿eh? Después de los seres humanos puede haber cucarachas, hongos, etc. Eso es la vida también, pero no es la vida digna que nosotros queremos que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué nació en Chile también y no en el norte? Es bien importante. La RSU nació en el sur. Nació en el sur. Eso no nos logramos convencer porque para nosotros cualquier buena cosa nace en el hemisferio norte, ¿no? No, la RSU nació aquí y cuando yo presento en Francia lo que se hace en RSU en América Latina, se quedan boca abierta. Por si acaso ellos acaban de descubrir la pólvora en Francia, acaban de descubrir que cuando un estudiante hace un trabajo voluntario, solidario con la comunidad, pues mejora su desempeño estudiantil. Vaya, qué gran descubrimiento, ¿no? Y porque es coherente con el espíritu universitario latinoamericano, creo yo, ¿no? Podemos aportar mucho a los demás continentes y en Francia han sacado hace poco tiempo una declaración, la conferencia de los presidentes de universidad, ¿no? Sobre responsabilidad social universitaria, y en la declaración citan a América Latina como modelo. Sí, los franceses en la Sorbona citan a América Latina como modelo, ¿no? Entonces tienen que ver eso también. ¿Y por qué?
Y ahí me interesó mucho lo que usted dijo, ¿no? Desde la spin-off, etcétera, porque la gestión inteligente de nuestros impactos puede generar recursos e incluso, no solamente obviamente recursos intelectuales, académicos, sino recursos financieros, porque, por ejemplo, si organizáramos bien la gestión de la basura en la universidad, podríamos sencillamente generar dinero para hacer otros tipos de proyectos sociales que no se pueden autofinanciar y que necesitan de financiación. O les sobra la plata, de repente, ¿no? ¿Qué aporta la RCU en América Latina en relación con la extensión? Bueno, un montón de cosas, ¿no? Primero, y eso me gustó, y eso es lo que Universidad Construye País para mí inventó, es el paso de las 3 funciones sustantivas a los 4 procesos, ¿no? Para mí ese es el pequeño desplazamiento conceptual, que es un desplazamiento enorme. Siempre antes se hablaba de formación, investigación, extensión, y a partir de la RCU se habla de gestión, formación, investigación y extensión. O sea, reintroducimos toda la problemática administrativa en el tema ético de, oye, tu universidad, ¿qué estás haciendo para con tu sociedad? ¿No? Entonces es un esfuerzo de coherencia administrativa académica, ¿no? Desde todos los ángulos. Entonces no estamos con la misión social, sino estamos desde la compra de papel hasta el cambio curricular, pasando por la gestión del personal, las metodologías de investigación. Es una política global la RCU, ¿no? Eso me parece muy, muy valioso, ¿no? Y es un anhelo de medición y mejora continua, pero eso es una tarea pendiente todavía. No hemos entrado en la medición, no hemos entrado en herramientas más finas, indicadores más finos. Hay obviamente un montón de intentos, hay en Chile también, pero todavía no tenemos una herramienta continental para hacer eso y deberíamos tenerla, ¿no? Es una sintonía con los desafíos globales del desarrollo sostenible, ¿no? Pero nosotros, en el norte se pierde la RCU en un tema medioambiental, ¿no? En Francia, la RCU están haciendo una herramienta de certificación ahora y se llama Plan Verde, ¿no? Y ya el color no nos deja ver, ¿no? Y hay toda una dimensión social, anclaje territorial de la universidad, etcétera, pero cuando uno mira la herramienta se da cuenta que sobre el tema ambiental hay 100 indicadores muy precisos y muy bonitos, ¿no? Y sobre el tema del servicio a la comunidad hay un solo indicador muy, muy fofo, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros en América Latina tenemos otro discurso, ¿no? Y no somos año cero. Nunca he pretendido yo que la RCU empezaba para el año cero y que tumbaba todo lo que había antes y que no se sabía hacer nada antes de la RCU. Eso es bien, bien, bien importante. Es sumamente importante eso, ¿no? Corriente continental integradora es una integración pendiente todavía, ese es nuestro otro tema, como decía el señor Tang de la UNESCO, ¿no? Y es un enfoque para mí autocrítico, ¿no? La universidad es también el problema. Antes de decir que vamos a aportar la solución porque vamos a ilustrar a todos esos ignorantes que están fuera de la academia, ¿no? Primero veamos que nosotros en las rutinas mentales que generamos somos parte del problema. Porque si afuera trabajan mal, quizás es porque se formaron mal, con malas epistemologías, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos interpela hoy y nos da rostro? Creo que me voy a volar mi hora, ¿no? Francisco ya me está mirando mal. ¿Ah? ¿También? Voy a tratar de ir un poco más rápido ahora, ¿no? Lo que nos da rostro hoy es la insostenibilidad planetaria de nuestro desarrollo, ¿no? Y es la responsabilidad de las ciencias en la nueva sociedad global de riesgo, como dice Ulrich Beck. Les invito a leer el sociólogo Ulrich Beck para entender lo que es RCU, ¿no? Porque hoy en día, curiosamente, los riesgos no vienen de las ignorancias,
sino vienen de los saberes. Ah, caramba, ¿y dónde se producen y transmiten los saberes sino en la universidad? Entonces, estamos en primera línea en este tema de la sociedad global de riesgo. Podríamos pasar horas, ¿no?, denunciando cómo la industria alimentaria, por ejemplo, o petroquímica, está envenenando la salud de la futura generación de bebés por nacer, pasando por la nuestra, porque tenemos cada vez más problemas inmunológicos, hormonales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el saber que produce los riesgos ahora. Por eso es desde el saber que debemos trabajar, ¿no? Bueno, muy rápidamente, todos debemos ir hacia esa zona de sostenibilidad, un alto nivel de desarrollo humano, según el índice del PNUD, dentro de los límites de biocapacidad mundial por persona, según el indicador de la huella ecológica. Y donde estamos, los países pobres son sustentables porque son pobres, pero lejos del buen nivel de desarrollo. Los países emergentes, ahí está Chile, ahí están todos los países latinoamericanos, van hacia mejores niveles de desarrollo, perfecto, pero a costa de salir de la huella ecológica sustentable. Y los países ricos, como el mío, hace buen tiempo que se olvidaron lo que era una huella ecológica sustentable, ¿no? Lo que me interesa en ese esquema hecho por el Global Footprint Network es el gesto mismo del desarrollo. Desarrollarse en lugar de acercarse de la zona de sostenibilidad significa alejarse de esa zona de sostenibilidad, ¿no? Y es dramático hoy en día porque es China que está tomando este camino. Y son más de 1.000 millones de personas, ¿no? Y se vuelven la primera economía mundial, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene impactos muy dañinos. Somos sistémicamente insostenibles dentro de los patrones actuales que llamamos desarrollo, ¿no? Y la palabra importante acá es sistémico, ¿no? O sea, no es una acusación que el gran capital o que la Coca-Cola o que los norteamericanos o que los malos por aquí. No, es sistémico. Cada uno desde nuestras rutinas producimos esa insostenibilidad total de la humanidad. Entonces, bueno, esto nos conduce a esa imagen que a mí me encanta, ¿no? Que es la cancha de fútbol equivocada, ¿no? ¿De qué nos sirve formar grandes profesionales en brillantes universidades si es para servir a este desarrollo que está mal, ¿no? Es como meter a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a jugar en esa cancha de fútbol. Van a jugar mal por definición y van a ir a buscar la pelota en el agua todo el tiempo, ¿no? Aunque son enormes jugadores, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese es el rostro que nos interpela a nosotros la universidad hoy día. Oye, ¿sigues formando la gente para el desarrollo insostenible? O ya te diste cuenta, te vacunaste, cambiaste totalmente y ya tu enseñanza es para el desarrollo sostenible. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para enfrentar el bebé Buda? Él nos da nuestro rostro, el bebé recién nacido, el bebé por nacer, porque las soluciones sistémicas, curiosamente, yo que soy un pobre filósofo que no entiendo nada de nada, 2 clics en internet y las encuentro, ¿no? La economía de flujos en lugar de stocks. Nuestra economía actual está basada en stocks petroleros y minerales, ¿no? Del cual todavía Chile y Perú viven bien para sustentar su PIB. Pero eso no es muy sostenible a nivel mundial, ni mucho menos para, obviamente, el medio ambiente chileno y peruano, ni qué decir de la tasa de sangre, de la tasa de plomo en la sangre de los niños alrededor de las minas, ¿no? Entonces, la economía de flujos, ¿cuál es? Es la economía que se basa en Taita Inti, Padre Sol, que es el único flujo de energía que permanentemente viene al planeta Tierra. Y obviamente todos sus derivados, porque las plantas cogen directamente esa energía para fabricar la vida, para fabricar la atmósfera, el aire que respiramos. Somos todos parásitos de las plantas y todos esos flujos, ¿no?
solares, eólicos, de biomasa, etc. Si utilizáramos los flujos de hoy para alimentarnos hoy, pues no le quitaríamos nada a la generación siguiente para hacer ella también lo mismo. Mientras que cada stock, cada litro de petróleo extraído del stock de petróleo de la Tierra está perdido para siempre, para la próxima generación. ¿No? Eso en 2 minutos entendemos bien, ¿no? Bueno, Europa está en transición energética. Europa está en transición ecológica y ya lo decidió, no por razones de ética, sino por razones de agotamiento de los recursos y dependencia para su energía de países muy complicados. Rusia para el gas, Medio Oriente para el petróleo. No son muy buenos amigos, que digamos. Entonces, más vale trabajar a crear otra economía. Ya está en marcha. ¿Qué hacemos en América Latina? Que nosotros tenemos un megacontinente de megadiversidad, ¿no? Y que todavía tenemos esta profusión y esa riqueza que estamos obviamente destrozando nosotros también. En un solo árbol de la selva peruana, se encontró más variedades de insectos que en toda Europa. Para que vean lo que significa megadiversidad acá, ¿no? La economía circular en lugar de la lineal, ¿no? La economía circular es la economía del futuro, reusando, refabricando, reciclando todo lo que podemos hacer con un solo recurso extraído, antes al final de botar lo mínimo posible de basura, habiendo extraído el máximo posible de valor de cada producto que vamos a extraer. Y eso da mucho trabajo a mucha gente, ¿no? Mucho más que la economía lineal actual, ¿no? Y finalmente la economía de funcionalidad. Hoy en día en la escuela de negocios, supongo acá, les enseñan a los alumnos que hay que vender y vender y vender y vender más para maximizar los beneficios de la empresa. Bueno, y para vender, ¿qué hago? La obsolescencia, la programada y la percibida. Programada, es decir, el producto es cada vez más obsoleto rápido, ¿no? Y percibida, a la gente le doy ganas de comprar y comprar y comprar. Debemos salir de eso. La economía de funcionalidad, ahí la empresa alquila la función al cliente final y se queda propietaria del producto. Entonces, cuando mi lavarropa va a ser propiedad de la empresa que me lo alquila por, qué sé yo, 2 euros mensual, pues, ¿cuál va a ser el interés de la empresa? Ve que mi máquina funcione muy bien durante 20 años, que sea fácil de mantener, con un destornillador de deshacer cuando estará muy vieja, que las viejas piezas sirven para crear la futura lavadora que necesito, etcétera, etcétera. Es decir, van a maximizar los beneficios como hacen hoy día, pero no a costa de la naturaleza y de mi bolsillo. ¿Se dan cuenta, no? La economía de funcionalidad, 2 clics en internet y todo está ahí. La gran pregunta a mí que me preocupa, que me impide dormir, es ¿por qué no se enseña esto en la universidad? ¿Por qué en la universidad el gurú de la economía es Milton Friedman y no Georgescu Roegen? Georgescu Roegen, que es el economista que ha vuelto la economía sobre sus pies. La economía es una disciplina dependiente de la física termodinámica. Obviamente, ya que estamos en un planeta solar. Somos los hijos de Taita Inti, Padre Sol, porque tú y yo estamos hechos de átomos de carbono. ¿Y dónde se fabrica un átomo de carbono? En el Sol, pues es el único lugar, ¿no? Ese es el beabá científico que deberíamos todos reconocer, ¿no? Bien. ¿Qué es la responsabilidad social? Primero es una responsabilidad colectiva y no personal. Es bien importante. No es un tema de ética personal, ¿no? Y es una responsabilidad por los impactos más que por los actos. Yo lo repito 10.000 veces. ¿Por qué? Porque es difícil de entender. Y eso me di cuenta, ¿no? Entonces, la responsabilidad social ha evolucionado y deben estar ustedes más cariñosos con la RCE,
de lo que son, pero me gusta que sean exigentes con la RC, yo también, pero hay que ver que hubo una gran evolución conceptual y esa evolución conceptual la debemos transformar en evolución en las prácticas, ¿no? Antes la RCE era el compromiso más allá de las leyes, más allá de las obligaciones. Qué cómodo. Entonces, mi compromiso, justamente, otra vez, mi promesa, ¿no? Yo, empresa fuerte, y cuando yo quiero, como yo quiero, hasta donde quiero, ¿no? Entonces, obviamente, esto no daba ninguna política pública posible, mientras que hoy hemos tenido una representante del gobierno chileno que nos habla de responsabilidad social. Y Michelle Bachelet tiene un discurso que me parece muy bueno, muy claro, de que la responsabilidad social es un tema de política pública. Y vayan a leer lo que se dice en Europa, está clarísimo, es un tema de política pública. ¿Por qué? Porque justamente la nueva definición habla de responsabilidad por los impactos de las organizaciones en el marco de las normas internacionales. Entonces, ahora sí, yo puedo exigir públicamente, mediante leyes o otros tipos de incentivos, a que las organizaciones cuiden sus impactos, ¿no? Y ahí ya no hay problema entre el tema legal y la responsabilidad jurídica y la responsabilidad social, ¿no? Entonces, efectivamente, debemos superar lo que los norteamericanos llaman el fair washing. Me gusta la palabra, ¿no? Porque actuó fair, la buena acción, ¿no? Y con eso, listo. Me lavo la cara, me lavo las manos, ¿no? Y puedo seguir envenenando la sangre de los niños al lado de la mina porque he ayudado al colegio del pueblo, distribuido cuadernos, se metió computadoras. Sí, claro, pero ¿no? Entonces, este fair washing efectivamente es un problema, pero es un problema para todos. Y no hay que botar al bebé junto con el agua sucia de su baño, ¿no? Las malas prácticas de RCE sí existen y siguen existiendo, más en América Latina que en otros lugares, ¿no? Porque hay menos exigencia ciudadana, ¿no? Y ahí las universidades tienen un rol, ¿no? Pero no hay que votar al bebé, no hay que votar la RCE diciendo que la responsabilidad social no sirve, no es el camino. Y miren, por ejemplo, el Instituto Ethos en Brasil, ¿no? Que corresponde a Acción RCE en Chile, ¿no? Pero Ethos, sin duda, el más avanzado. Miren el discurso actual del Instituto Ethos. Responsabilidad social, sí, pero con políticas públicas, porque si no, no avanza. Porque hace buen tiempo que los empresarios han visto que si yo soy responsable, pero que mi competidor no lo es, en un contexto de economía liberal, yo me castigo a mí mismo y él aprovecha y me roba el mercado. Entonces necesito de políticas públicas que regulen el mercado para que se vaya premiando al responsable y castigando al irresponsable. Entonces la responsabilidad social es del Estado, de la sociedad civil, de las universidades y de las empresas. No es un tema específicamente empresarial, ¿no? Y eso los mismos empresarios lo dicen ahora. Entonces, entender lo que es esa responsabilidad por los impactos. He pasado 3 años en una tesis de doctorado a cranear eso, ¿no? Y entendí que los impactos no son los actos. Y cuando uno entiende eso, empieza a caer de espaldas porque realmente es una curiosa responsabilidad, ¿no? Es una curiosa responsabilidad y no es fácil de entender y hay que entender esa cosa difícil que es una corresponsabilidad. Es siempre entre las organizaciones, entre nosotros y no en mi pequeño corazón como persona o como persona jurídica, ¿no? Y para eso a mí me encanta ese cuadro de Goya, ¿no? Nos hace entender bien la diferencia entre los impactos y los actos. Estos dos tipos pelean, entonces, ¡ay, qué interesante! ¿Quién va a ganar la pelea? Pero cuando uno mira bien, pelean en arenas movedizas. Entonces ya podemos anticipar fácilmente quién va a ganar. Ninguno de los dos se van a hundir y se van a ahogar en las arenas movedizas, ¿no? Estos están fijados en sus actos, ¿no?
la pelea. ¿Okay? No pueden mirar sus impactos. Y están en una posición difícil porque la verdad es que no pueden mirar los impactos. Si uno de los dos mira hacia abajo, ¡pim!, recibe un golpe fatal por parte del otro. Cualquier parecido con la situación económica mundial actual no es casualidad. No es casualidad, porque el discurso del empresario que dice, muy bien, pero dentro de las condiciones la RSE no la puedo practicar hoy porque eleva mis costes y entonces mi competidor irresponsable me roba el mercado, es un discurso legítimo. Es un discurso absolutamente legítimo. ¿Quién puede ayudar a esos dos tipos? ¿Cuál es la tercera persona que puede ayudar a esos dos tipos? ¿Dónde está? ¿Detrás de la roca? No. Hay que recordar que eso es un cuadro. Entonces, siempre hay una tercera persona, somos nosotros que estamos mirando el cuadro. Nosotros somos el observador científico capaz de develar los impactos, capaz de advertir estos tipos que están en sus actos, que también tienen impactos y que esos impactos en realidad son negativos y van a ir en contra de sus propósitos. Nosotros somos, ¿qué? La academia, los científicos, estos que están fuera del combate permanente, un poquito afuera, para justamente reflexionar, ilustrar, alumbrar y dar otro tipo de enseñanza. Por eso para mí cada vez, después de la ISO 26000, entendí que la RCU no era un tema colateral de la responsabilidad social, sino un tema central. Porque quien no ve los impactos no puede hacer responsabilidad social. ¿Quién ve los impactos? Pues los científicos, donde trabajan en general en universidades. Piensen en el cambio climático. No es mirando el cielo que puedo ver que hay un cambio climático. Tengo que hacer investigación. Entonces la investigación es central para la responsabilidad social, ¿no? Bien. ¿Me dejas cuánto tiempo? 15 minutos. Ok, vamos a tratar de hacerlo. En una avalancha ningún copo de nieve se siente responsable. Ese es el problema. Porque nuestros impactos sociales y medioambientales nunca son actos personales, ¿no? Formamos parte de la avalancha. Ustedes han venido en transporte, supongo, utilizando petróleo para venir hasta aquí. Entonces han participado del cambio climático, así de simple. Pero no es su culpa, ¿no es cierto? No es un tema de culpa. En la avalancha, yo soy copo de nieve, no importa, ¿no? Entonces, es un problema porque no nos sentimos socialmente responsables. Podemos tener el bla, bla, bla del compromiso social, ese es un bla, bla, bla. Pero no nos sentimos socialmente responsables porque somos individuos, ¿no?, dentro de unos impactos que son siempre sistémicos. Y el otro problema, otro poeta nos lo dice, ¿no? El hombre sabe a menudo lo que hace, nunca sabe qué hace lo que él hace. Me parece la mejor definición de un impacto. Un impacto no es lo que yo hago, es lo que hace lo que yo hago como consecuencia colateral, ¿no?, de mis actos junto con los actos de todos los demás. Ese es un impacto. Y obviamente no es visible directamente, es bien difícil de percibir nuestros impactos, ¿no? Pero, ¿de qué somos responsables? Pues la ética en 5 segundos responde de lo que hacemos y de lo que hacemos, ¿no? Responsabilidad moral y responsabilidad jurídica para nuestros actos, eso ya está conocido. Responsabilidad social para los impactos de nuestros actos, eso sí es nuevo, ¿no? Eso sí es nuevo. Lo primero es fácil de entender y la verdad, la universidad puede muy poco para la responsabilidad moral de los alumnos, porque ya está hecho antes, ¿no? Pero lo segundo es bien difícil de entender y ahí sí la universidad lo puede todo, porque los alumnos necesitan de la ciencia para entender cuáles son los efectos sistémicos globales de los actos rutinarios de cada quien. Y ahí sí hay legitimidad. Bien, entonces en mi tesis finalmente caí en 3 responsabilidades cardenales, ¿no? Nuestra responsabilidad moral de cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad jurídica dentro del Estado, ¿no?, frente a la ley,
Y finalmente, una responsabilidad social entre todos nosotros. El problema de la tercera es que no es directamente imputable a actores por sus actos. Entonces caemos en una especie de responsabilidad rara, que es una responsabilidad sin autor. ¿Cómo va a haber una responsabilidad sin autor? ¿No? Entonces, ese autor tiene que constituirse en corresponsabilidad. Es decir, no hay responsabilidad directa en los temas de impactos, pero sí hay corresponsabilidad colectiva. ¿No? Entonces, es difícil porque ahí somos interactores, no somos autores, ¿no? No sé si me dejo entender, pero es un concepto bien brumoso. Por eso se hacen videos sobre qué es la RCU, qué es la RCU para ti, qué es la RCU para el otro, y todo el mundo sigue más o menos, ¿no? Teniendo una idea borrosa. Puedo definir muy precisamente la responsabilidad jurídica. Puedo definir muy precisamente la responsabilidad moral. La responsabilidad social va a depender de los impactos que yo voy a poder percibir, ¿no? Entonces, en más y la pregunta es cómo instituirla, ¿no? Eso es difícil, ¿no? No tenemos tiempo de hablar de eso. Pero para terminar con el concepto, es una extensión, ¿no? Finalmente es un concepto que extiende desde los actos hacia los impactos y desde los autores hacia los interactores sociales, ¿no? Por eso es inútil confundir la responsabilidad social con la responsabilidad moral. Yo diría que no solo es inútil, pero es contraproducente. Porque en responsabilidad moral nos fijamos por nuestros actos en cuanto a autores, ¿no? Y en responsabilidad social, al contrario, debemos fijarnos en la creatividad política que podemos lograr uniéndonos con otros actores para tratar esos impactos que son demasiado grandes. Yo no puedo tratar el cambio climático de mi huella ecológica personal yo solo. Tomo el avión todo el tiempo, ¿no? Soy una bestia. Yo, si todo el mundo viviera como yo, se necesitaría 10 planetas Tierra, ¿no? Pero yo no soy ingeniero aeronáutico. Sé que el avión solar, hay prototipos, ¿no? Ya ha volado, ha cruzado el Atlántico, pero todavía no es comercializable, ¿no? Pues, entonces, pero sí me puedo unir con otros que empujan el desarrollo de las tecnologías solares, eso sí, ¿no? Eso sí puedo hacer, es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, creatividad política. La verdad que la responsabilidad social, su producto específico es crear nuevos diálogos, nuevas redes de cooperación entre actores que antes no se veían la cara, ¿no? Eso es. Y es un concepto que en realidad es más territorial que personal. Entonces, no es la responsabilidad social de cada universidad o de cada empresa, es una responsabilidad social operada en territorio con los diferentes actores. Cada uno aportando su propia pericia, la universidad su capacidad de investigación, su capacidad de conocimiento experto, su capacidad laboral, porque una universidad es un montón de gente, un montón de estudiantes, un montón de profesores. Se ha calculado en México tienen un servicio social obligatorio de 480 horas para graduarse, es ley. Tú no puedes graduarte si no has hecho tus 480 horas. Bueno, en una universidad normal, pública, mexicana, hay 150,000 alumnos, ¿no? Calculando 480 horas, eso nos da por año en una universidad pública mexicana 23,000 años de trabajo social. Esa es la capacidad de una universidad. Obviamente absolutamente despilfarrado en mil cosas inútiles, un servicio social. Muchas universidades lo hacen muy bien, ¿eh?, en México, pero muchas universidades lo hacen muy mal, y hay mucho que decir sobre cómo esta ley está implementada, ¿no? O sea, despilfarramos una gran fuerza que podría servir para todo. Ojo, hay un papel del gobierno central y hay un papel de los gobiernos regionales, obviamente. Hay compras públicas, ¿no? Marcos legales, fiscales, para justamente regular el mercado y premiar al responsable, castigando al irresponsable, etc. Todo eso para las innovaciones sociales, ¿no?
Bien, pero desde dentro, ¿cómo se come la responsabilidad social? Para mí, 4 preguntas guías. Pero hay que empezar por la primera. Si uno no empieza por la primera, bien poco va a hacer para cambiar las rutinas. Y la primera es cuáles son nuestros impactos negativos. Ya que es una gestión de impactos, pues debo absolutamente contestar a esa pregunta, ¿no? La tercera es bien importante también, como la pueden ver, con quién debemos asociarnos para lograrlo. ¿Por qué me tengo que asociar? Porque yo puedo controlar mis actos a solas. Nunca puedo controlar mis impactos a solas. Siempre necesito del otro, ¿no? De los otros, porque los impactos nunca son personales, son sociales, ¿no? Entonces, la innovación social es obviamente la cuarta y última pregunta, pero no debe ser la primera, sino la cuarta. Por eso debo absolutamente, ahí está el manual que se citaba hace un rato, ¿no? Bueno, obviamente es gratuito, entonces eso no es una publicidad clandestina para enriquecerme. Es un manual que permite varias cosas desde ese enfoque de impactos, no caer en la complacencia, o sea, que es muy importante para nosotros porque es una enfermedad muy difundida en la universidad, pero no caer en la certificación administrativa. No es una especie de norma, no es un checklist de si has hecho eso, vas a ser socialmente responsable, porque no creo en eso, ¿no? Hacer de la universidad una comunidad de aprendizaje, eso es sumamente importante. Entonces, bueno, ya conocerán, ¿no?, los 4 grandes grupos de impactos. Me parece, mi gran orgullo teórico es el impacto cognitivo. Nadie habla de eso fuera de la RCU, de que tenemos impactos cognitivos. No solo porque hacemos investigación, sino sobre todo porque concibimos las mallas curriculares desde presupuestos epistémicos que son muy escondidos y muy letales en cuanto a sus consecuencias sobre el quehacer, la deontología de los profesionales que salen de nuestras universidades. Ahí está el currículo oculto, ahí están los prejuicios, ¿no?, que son importantes de tratar. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, porque la RCE nadie habla de impactos cognitivos, obviamente. Por eso debemos dedicarnos a nuestros impactos negativos. Los impactos positivos de la universidad hay 100.000 y nos hablan de lo que ya estamos haciendo bien. Entonces, ya, está bien, debemos seguir adelante. Pero los impactos negativos nos hablan de lo que debemos hacer mañana. Entonces, por eso son más interesantes, ¿no? Todos los celulares que están tomando fotos, ¿no? Voy a dejar esto, obviamente, y no, Francisco, lo subes a la plataforma, ¿no? Fíjense la hiperespecialización, la inteligencia ciega. Somos la fábrica de inteligentes ciegos. Somos la fábrica de hiperespecializados. Somos la fábrica de fragmentación del saber nosotros en las universidades, ¿no? Y un montón de cosas más, ¿no? Educación bancaria es un término bien lindo, ¿no?, de Paulo Freire, para decir el alumno que entra en la universidad como en un banco, ¿no?, saca lo que necesita y se va, chao, ¿no? Porque lo que le interesa es la empleabilidad, ¿no? No me digan que es la culpa del estudiante, porque nosotros le vendemos eso todo el tiempo, de que con la universidad va a encontrar un empleo, ¿no? Entonces, obviamente, 4 rubros, eso ya conocerán el rollo, pero lo importante de ver que todo eso se hace en casa, ¿no? Todo eso se hace con estudiantes, estudiando con sus profesores, esa es la astucia, y con investigadores produciendo conocimientos. Es decir, no necesitamos salir de lo que somos y de nuestro core business, como dicen los empresarios, para encontrar todos esos procesos de mejora continua. Basta reorientar parte de los cursos y parte de las actividades didácticas normales y comunes y corrientes hacia la solución de los problemas, tanto afuera como hacia adentro, ¿no? Para mí todo eso desemboca en 5 procesos clave
producir conocimientos en comunidad, esa es la investigación basada en la comunidad, la community-based research, ¿no? Mucho mejor en inglés, porque no se vende bien en castellano, pero en inglés se vende muy bien. Lo mismo, pero mejor, ¿no? El aprendizaje en comunidad, lo que yo llamo aprendizaje basado en proyectos sociales, otros dicen aprendizaje servicio. Creo que hay que ir un poquito más allá del aprendizaje servicio, me parece que es un concepto que encuentra rápidamente sus límites, pero es ese mismo espíritu. Trabajar en construir políticas públicas consensuadas, se dijo esa mañana, me parece que eso es muy importante, ¿no? Gestión social y ambiental ejemplar de la universidad, ahí está nuestra responsabilidad moral, ahí sí debemos trabajar la ejemplaridad de la gestión universitaria, ¿no? Para encontrar el entusiasmo, o sea que es muy importante, y finalmente un autodiagnóstico RCU participativo, hecho por la misma gente, los mismos estudiantes, los mismos trabajadores, los mismos profesores. Criticarse, es nuestra tarea. Desde la Edad Media somos un ágora de autocrítica para la legitimidad de los saberes producidos. Entonces, sigamos haciendo nuestro trabajo y nada más, ¿no? Me han pedido algo sobre el largo, pero tú me pediste 100.000 cosas ayer, entonces yo los he metido igual, ¿no? ¿Ya? Trabajo por competencias, aleluya, ahora toda la pedagogía es por competencias. Bueno, entonces saquemos las competencias de responsabilidad social. Yo creo que es la siguiente. Yo creo que es el hecho de que el egresado pueda reconocer, analizar, medir y mejorar los impactos sociales y ambientales, estamos dentro de la definición de la ISO 26000, que se desprenden de su vida cotidiana, porque él es un ciudadano, y su quehacer profesional, porque él es un profesional y se formó en eso en la universidad, ¿no? En forma colaborativa y creativa, porque no lo va a hacer él solo, ¿no? Manteniéndose alerta acerca de las innovaciones que pueden significar una mejora social y ambiental. Bien importante. Yo cuando regresé a Francia estoy feliz porque me inscribí a como media docena de newsletter, alertas que semanalmente me mantienen al tanto porque son ONGs y no universidades que hacen bien su trabajo y que me mantienen al tanto de lo que pasa a la frontera de los transgénicos, por ejemplo, de lo que pasa a la frontera de la responsabilidad social empresarial, de lo que pasa a la frontera del combate de las ONGs contra las malas empresas transnacionales que hacen travesuras en todo el planeta. Entonces, yo me mantengo informado. Es súper importante que nuestros egresados tengan esa manía posible ahora con Internet, ¿no? Con 2 clics, de mantenerse alertas sobre todos los quehaceres que atañan a su profesión, ¿no? Y que son importantes a la frontera del conocimiento. Ya antes había que buscar el conocimiento en la Sorbona y en MIT. Era muy difícil para un latino, obviamente. Hoy en día está en Internet, entonces es fácil, ¿no? Bien, con plena confianza de que sí se puede cambiar las cosas. Esa es la parte emocional. Esa es la parte emocional. O sea, debemos realmente tener egresados que dicen sí se puede, ¿no? Ese es bien importante, ¿no? Y creo que tenemos ese espíritu en Latinoamérica y nos puede funcionar bien, ¿no? Esto me vino reflexionando sobre el trabajo de esta señora Mónica Mulder, que era diseñadora en IKEA, y le habían pedido diseñar una regadera, una diseñadora industrial, ¿no? Entonces, había recibido la orden, podía muy bien diseñar su regadera, ya, chao, y entregar el trabajo. Pero ella reflexionó primero, antes de actuar, sobre los impactos negativos futuros de su regadera. Y reflexionando sobre esos impactos, encontró que una regadera tiene una forma rara, no se puede apilar, entonces en las cajas iba a haber mucho aire y muy pocas regaderas, entonces muchos camiones iban a llevar pocas regaderas en muchas tiendas IKEA. Caramba, CO2, cambio climático, todo eso, ya. Entonces dijo, no, yo quiero una regadera apilable.
La realizó, la inventó, entonces fue creativa, la regadera se gana un premio, todo el mundo está feliz, ¿no? Pero ella finalmente es la egresada que necesitamos tener en las universidades. Ese egresado que reflexiona antes de actuar sobre los impactos negativos de su propio quehacer profesional. Creo que ahí está la competencia básica, genérica, de la responsabilidad social universitaria dentro del marco de una pedagogía por competencias, ¿no? Y obviamente eso es difícil de crear, pero nos da un norte, nos da una brújula para la formación profesional. Y finalmente, ya que estamos en un país andino, debemos recordar que los grandes científicos que inventaron a la frontera de la tecnología un producto inmenso para el mundo entero, sobre todo para Europa, fueron esos agricultores precolombinos, ¿no? Que inventaron las papas. 3.000 tipos de papas en Perú, 20 en las Islas Chiloé, ¿no? Esto ha salvado a Europa del hambre. Entonces ha permitido en la universidad nacida en Europa de crecer también, ¿no? Bueno, nunca nadie dice gracias, entonces nosotros sí lo vamos a decir y lo vamos a decir en quechua, añay, sonjoy kumantapacha.